Hoy nos corresponde, en el capítulo 4, los versículos 17 al 24. Ya vimos cómo la epístola inicia mostrándonos la doctrina cristiana escrita, y después del capítulo 4 nos muestra la doctrina cristiana práctica. Es decir, que esta parte donde estamos ahora es para nosotros vivirla, obedecerla, ponerla en práctica día tras día. Creo que el subtítulo que trae la nueva vida en Cristo nos dice sobre esto. ¿Cómo es que nosotros hemos pasado de una vida antigua de necedad, de pecado, de desorden, de muerte, a una nueva vida en Cristo, de vida eterna, de obediencia al Señor, de santidad, de pureza de vida, de ejemplo de vida, y que debemos de tomarla muy en cuenta, que es lo que nos hace énfasis ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie entonces y leamos esos versículos, esa porción corta que tenemos para hoy, versículos 17 en adelante. Dice el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Padre, te damos muchas gracias por estas palabras. Estas palabras que esperamos por tu Espíritu lleguen a nuestro corazón y nosotros procedamos, si no lo estamos haciendo ya, a que ese vivir la nueva vida en Cristo sea conforme a tu voluntad. Que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, como nos das a entender en este texto. Mueve nuestro corazón a la obediencia, sabiendo que vivimos un momento histórico donde la humanidad se ha desbocado en los pecados, en los desórdenes, en la maldad. Ayuda pues que los tuyos, Padre, tu pueblo, tu iglesia, sí seamos ejemplo a nuestra sociedad, sí seamos hombres y mujeres que demuestran cómo han seguido las pisadas de Cristo y que cada día hemos buscado parecernos a Él. Él es nuestro ideal, nuestro ejemplo, nuestro modelo que tú quieres que sigamos. Un modelo perfecto. Y nosotros con tu ayuda
iremos en pos, creciendo cada día a la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo. Pedimos tu bendición, Dios, y te damos gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, si ustedes, los que están visitándonos, no han visto un predicador sentado, ya lo vieron. Sí, debido a mis problemas de salud tengo que sentarme. La nueva vida en Cristo. Somos conscientes de ello. Somos conscientes de ello. Lo pregunto porque en este siglo, por lo menos que nosotros conocemos, vivimos, nos movemos, nos vamos dando cuenta de que una gran mayoría de la cristiandad no se ha dado cuenta de lo que recibió. No se ha dado cuenta de lo que es ser cristiano. Y al leer la carta, pues parece, por lo que nos dice el apóstol allí, que la sociedad de aquel entonces, principalmente la ciudad de Éfeso, vivía la misma situación y los cristianos corrían el peligro de dejarse contagiar de la maldad que predominaba en la sociedad esa. Uno de los llamados que nos hace el Señor en este texto y los que siguen hasta el 6, hasta el capítulo 6, es un llamado a renovarnos continuamente, a renovarnos. Yo estaba pensando en un ejemplo para compartirles, y es que la más grande aventura de la vida, ¿cuál consideramos nosotros que es la más grande aventura de la vida? Yo sé que usted, lo mismo que yo, y todos los seres humanos soñamos mucho. Y unos sueñan con una aventura, por ejemplo, no morir antes de conocer Tokio, de conocer a Londres, Roma, Jerusalén también, conocer esas ciudades que por razón de la historia que tienen y las reliquias arquitectónicas que conservan, que guardan, entonces llaman la atención de las gentes, ¿cierto? Mi esposa me ha comentado cualquier día que si ella pudiera viajar, viajaría a conocer a Venecia para ver sus canales llenos de agua. Y así, otros sueñan con otras cosas, por ejemplo, cruzar el Amazonas con un grupo de vaquianos, conociendo las selvas vírgenes, conociendo tribus indígenas y demás. Otros participar en un safari y atravesar el Sahara en camello. Bueno, y así, un poco de experiencias que soñamos los hombres. Entonces todos tenemos una diversidad de pensamientos, de anhelos, de sueños en la vida.
y unos los pueden llevar a cabo, otros no, en fin. Pero ¿cuál sería el sueño más grande? Y ese sí, grande. Lo que quiere decir la palabra grande. En la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, de una persona que por la gracia del Señor ha conocido su salvación. Ahora es siervo de Cristo. ¿Cuál sería el sueño más grande? Nuestro, por ejemplo. Nuestro. Ustedes y yo. Que de alguna manera nos denominamos cristianos o somos cristianos. ¿Cuál sería el sueño más grande? Yo pienso que a la luz de la palabra hay dos cosas que nosotros deberíamos soñar, anhelar, desear, buscar y con la ayuda del Señor alcanzar, porque seguramente Él estaría de nuestra parte. Él estaría de nuestra parte. Es hacer la paz con Dios. Y segundo es identificarme con Cristo. Identificarme con Cristo. Yo sé que ambas cosas solamente se pueden conseguir dentro de la gracia salvadora. Es decir, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Es decir, que sería como una aventura en la cual, llamémoslo así, en la cual deberíamos embarcarnos todos. Los que por la gracia de Dios sentimos que somos templo del Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo. Todos deberíamos meternos en esa aventura. Puesto que las otras, de todas maneras, no va a ser posible por nuestra pobreza o por nuestros años o por muchas cosas, y que tampoco conducirían al fin de cuentas a nada. No conduciría a nada. Mientras que el cristiano que tiene vida eterna y que puede entender esto, entonces se metería y sería muy agradable al Señor. Y Dios estaría de su parte, bendiciéndole cada paso que Él diera en esa aventura, llamándolo así. La primera cosa, hacer la paz con Dios, nos dice Pedro de una manera muy hermosa, y voy a leerles, o si quieren pueden leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice allí el Espíritu Santo, tomado del Antiguo Testamento, de uno de los salmos. Pedro tomó esta verdad para compartirnosla y enseñarnos la importancia de meterse con alma y cuerpo en alcanzar eso que llamamos la paz con Dios. Él dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, versículo 10, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro ahí en cuanto a la paz de Dios. No ignoramos que la paz de Dios es un regalo de Dios. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Sí, es un regalo de Dios, pero aquí estamos pensando que esa paz de Dios es infinita, requiere nuestra búsqueda, porque por mucho que la busquemos nos quedamos cortos en disfrutar esa paz, esa plenitud del Espíritu
porque es un fruto del Espíritu. Y la segunda asunto, identificarnos con Cristo. Nosotros oímos al apóstol Pablo que, podemos decirlo, Pablo se metió en esta aventura, la más importante del mundo, la más grande, la más importante. Vamos a leerlo en Filipenses 3, 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Miren lo que dice, lo que decía el apóstol Pablo, y que seguramente él lo logró en gran medida. Lo logró. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ustedes ven como Pablo nos asegura ahí por el Espíritu Santo que él se había metido en esa aventura, la más deliciosa, la más productiva, la más ejemplar, la más bella que pueda cualquier ser humano desear. Ser semejante al Señor Jesucristo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, dijo él. Entonces, con ese pensamiento, nosotros queremos mirar este texto en esta mañana. Vamos ahí al texto, versículo 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto pues requiero e insisto, es lo que está diciendo él. Esto requiero o insisto en el Señor. Es como si dijéramos un ruego a una iglesia que él había fundado, la iglesia de Éfeso, que había amado mucho, en la cual se estuvo como en ninguna otra mucho tiempo, y a la cual ahora desde Roma, en la prisión, le quiere escribir esta carta, que es, pudiéramos decir, un monumento de la verdad, la epístola a los Efesios, a esa iglesia tan querida, de hombres y mujeres renovados por el Espíritu Santo, salvos en Cristo Jesús, donde la luz brillaba, la luz del Evangelio brillaba, pero que no obstante, por estar en una ciudad supremamente perversa, él sentía la responsabilidad, antes que fuese demasiado tarde para él, de hacerles saber sus sentimientos hacia ellos, como de temor, a que se dejaran contagiar de una sociedad corrupta, corrompida. Y por eso escribe así. La ciudad de Éfeso
en una ciudad buena, grande, quizás hasta atravesada por una de las vías principales que iban a Roma, una ciudad que se gloriaba de tener una estatua que según ellos había venido de un planeta lejano, y que ellos le hicieron su templo de plata para que la venerara toda Asia y el mundo entero. Una cosa ahí muerta, pero que ellos fundaron su fe no para salvarse, sino su fe común en eso, como tantos otros santuarios en el mundo, donde se veneran imágenes, cayendo en la idolatría. Y por esa idolatría, como toda la religión idolátrica y falsa, conduce a la descomposición social del individuo y de las gentes. Y él sabía de la perversidad que había en la ciudad, y allí estaban sus santos, los santos del Señor. Y él pensaba, que ya no anden como esos otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no anden así, por Dios. Cuídense, cuídense muchísimo. Nosotros hemos sido rescatados del mundo. Los cristianos hemos sido rescatados del mundo, de la perversidad, del pecado, de la idolatría del mundo, para Dios. Y hemos de vivir en santidad. Hemos de vivir en santidad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y uno piensa, bueno, ¿cómo era el temor de Pablo? Él los había encomendado al Señor. Él sabía que el Señor estaba con ellos como su defensor. Él sabía que ellos conocían la doctrina santa del Señor. Pero la astucia de Satanás, de ese ser maligno que no cesa, ni ha cesado, ni cesará hasta que el Señor venga y lo mate con el espíritu de su aliento, como dice la Escritura. Siempre estará batallando contra nosotros, contra la iglesia de Éfeso y contra la iglesia bautista. Siempre estará en esa disposición de querer tergiversar la palabra, conducirnos a la idolatría, llevarnos a la inmoralidad, llevarnos al robo y a la matanza aún. Y él por eso escribe con tanto sentido, con tanto sentimiento a la iglesia que amaba mucho. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles, la gente común, ellos habían estado allí y fueron por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora eran gentiles, pero eran cristianos, eran gente creyente, eran hijos de Dios, gente rescatada del fuego del infierno mismo. Me parece que cuando lee uno esto,
Uno recuerda el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos, ya lo leyó el pastor Juan en otra predicación, pero es un capítulo que hace una denuncia de lo que es el mundo sin Cristo, de lo que es la persona humana, ilustre o no, de la ciudad o del campo, pero que está sin Cristo. Y es muy útil leerlo, no una vez, sino muchas veces, porque nos hace ver la situación del hombre sin Cristo. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 1, y vamos a leer del versículo 22 al 32. Es un capítulo que lo hace poner a uno firme, verdaderamente. Corremos peligro de que Satanás con su astucia nos haga torcer el camino. De otra manera, Pablo no hubiera advertido a la iglesia de Éfeso. De otra manera, Pablo no hubiera escrito en todas sus epístolas y todos los apóstoles que escribieron, advirtiéndonos del peligro que se corre de contaminarnos con el mundo. Ya hemos visto muchos que se decían cristianos o eran cristianos, yo no sé, corriendo caminos torcidos fuera del Evangelio, pensando en otras cosas y no en la gloria de Dios. Miren cómo dice versículo 22 de Romanos 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un texto que léelo uno. Si uno cree la palabra de Dios y tiene temor de Dios, sabe que está leyendo algo muy serio. Y Pablo, que sabía la maldad del hombre, que conocía lo más profundo de la maldad de los hombres, que había recibido ese encargo de ser apóstol a los gentiles y que había participado con el Espíritu Santo en rescatar todas estas almas, formando una iglesia, amando esa iglesia, entregándose enteramente al servicio de ellos, ahora teme.
porque conocía la astucia del diablo. Sigue diciendo allí el versículo 18, capítulo 4 de Efesios: teniendo el entendimiento, los gentiles que no conocen a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, negro, no saben para dónde van, ni lo que hacen, son como sordos, como dice la Escritura, como la serpiente del desierto, ciegos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire la situación de Éfeso, que no es diferente a la de Colombia, a la de Itagüí, no es diferente, es bien similar, bien parecida. Basta salir por las calles de nuestras ciudades, cualquiera que usted escoja del país, y verá la misma situación que Pablo describió allí en la epístola a los Romanos, y que nosotros la tomamos como ejemplo para la iglesia de Itagüí. Vivimos, como él dijo a los filipenses, en medio de una generación maligna y perversa, a morir, a morir. Si usted no lo advierte es porque le falta ser espiritual. Si usted no lo advierte es porque no ha visto las noticias. Si usted no lo advierte es porque no tiene temor de Dios. Pero lo que se ve en nuestras calles es pavoroso. Y así era la ciudad de Éfeso, y Pablo quería cuidar de su iglesia querida, de su iglesia amada. Dice, esos gentiles tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido. Y uno se pregunta, ¿por qué, si son tan inteligentes, se hacen tantos descubrimientos, se hacen tantas cosas hermosas, se hacen tanto arte, tantos inventos, tanta cosa? ¿Por qué? Él da la razón allí. Dice, ajenos de la vida de Dios. No conocen a Dios. Por eso son así, porque no conocen a Dios. Ajenos de la vida de Dios. Ellos piensan que hay que vivir para el placer, que hay que vivir para darle gusto a nuestra pecaminosidad que llevamos en la misma carne, en la misma sangre, la concupiscencia de la carne. Ellos piensan que no vendrá un juicio, que eso no es verdad, que venga un juicio un día. Ellos piensan que pueden vivir eternamente en este mundo. Una cosa me ha gustado a mí de la ancianidad, y es que le hace ver a uno cerca el sepulcro. Pero ellos no tienen ese razonamiento, esa sabiduría, esa capacidad intelectual para pensar estas cosas. Porque el hombre natural, escribió Pablo mismo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y sigue diciendo más motivos, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia de Dios. No han querido o no han advertido que la mejor experiencia de una aventura es la aventura de conocer la paz de Dios y conocer, ser igual al Señor, siguiendo al Señor Jesucristo, imitar al Señor Jesucristo. No han podido entender el significado de esas cosas.
de buscar la paz de Dios e identificarse con Cristo, como ya lo vimos. No, estos viven en una ignorancia total de las cosas espirituales. Y lo más grave es que la iglesia de hoy también se ha encaminado en ese sendero. No queremos conocer a Dios. Decimos creer en Dios, decimos creer en Dios, pero no nos interesa conocerlo demasiado. ¿Para qué? Ya yo soy salvo, dicen algunos. Ya yo recibí la salvación de mi alma. No me interesa meterme más cosas en mi mente, en mi corazón, acerca de Dios. Uno les ofrece estudios de la Biblia, uno les ofrece reuniones, uno les ofrece conferencias, uno les ofrece cosas por las cuales van a crecer en el conocimiento de Dios, pero ellos no quieren. Y lo más grave es que eso se está dando también en la iglesia. En la iglesia ocurre igual. La gente no quiere tener un conocimiento más o menos avanzado de Dios. En la iglesia tampoco queremos imitar al Señor Jesucristo. No creemos que ya llegamos, que ya es suficiente, que con eso tenemos. Yo conocí al Señor, lo acepté como Señor y Salvador de mi vida, me bauticé y soy miembro de la iglesia. ¿Qué más quiero? Ah, qué ceguera la que tenemos tan horrible. Qué ceguera tan horrible. Ahí dice que una de las cosas que hacen los gentiles es que son desconocedores de Dios e ignoran a Dios. No saben quién es ese Señor. No saben. Dice, por la dureza de su corazón. Su corazón se endureció y no quieren saber más de Dios. No. Y si alguien se les acerca y les habla de Dios, respéteme que yo tengo mi propia religión. Y yo le preguntaría, ¿para qué sirve tu religión? ¿Para qué sirve la religión, hermanos? La religión, si no es bíblica, si no es netamente cristiana, no sirve para nada. Los efesios eran bien religiosos, pero ¿qué hacía la religión en ellos? Les conducía a la depravación máxima, a la depravación de sus costumbres, a mirar los vicios hasta degenerarse en ellos, a mirar el robo, el asesinato, la fornicación y el adulterio como una cosa muy común y corriente. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Motivos que tenemos que lamentarlo son de nuestra sociedad también, igualmente o peor que en Éfeso. Pero lo más lamentable es que también se van filtrando, metiéndose, por nuestro descuido, se van metiendo en la iglesia del Señor. Se van metiendo hasta que la iglesia deja de ser, como en Apocalipsis nos dice, ya no una iglesia del Señor, sino una sinagoga de Satanás. Sigue describiendo Pablo a esos gentiles, los otros gentiles, los que no conocen a Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, ya no sentían nada. Uno se queda aterrado como los vicios, el pecado, la maldad, el
pasarse por alto el mandamiento de Dios nos cauteriza la conciencia, dice Pablo en otro lugar, hasta llegar a perder los sentidos, sensibilidad. No sentimos. Yo veía un día de esta semana un hombre tirado en la acera, una noche muy fría, y yo veía cómo ese hombre dormía parejo ahí. Seguramente el vicio lo ha llevado a ser insensible a esas temperaturas, a esa miseria tan horrible de acostarse en una acera, a dormir con un perro hediondo que había ahí también. Digo yo, ¿cómo un ser humano que fue creado para la gloria de Dios, que fue creado a imagen y semejanza, el pecado lo ha vuelto así? ¿Cómo ocurre ese cambio tan horrible, tan aterrador? Dice Pablo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Con avidez, con hambre, insaciables como vemos que son los hombres sin Cristo del siglo XXI. Inteligencia, ¿cierto? Mucha inteligencia que se ha desarrollado, pero su moral va ya casi tocando fondo. Su moral vale 5 centavos ya. Se ha ascendido en unas cosas y en otras se ha descendido aterradoramente. Perdieron toda sensibilidad, dicen, y cometen con avidez. Con avidez. Uno ve en la televisión o en el centro, en las calles de Medellín, Bogotá, Cali, todas las ciudades de Colombia, cómo se lanzan como fieras 4 o 5 sinvergüenzas a robar a una señora o a un señor, a robarle y dejarlo casi muerto en el piso y robarle todo lo que llevaba. Tremendo. Por no mencionar sino solamente ese pecado. Hoy se hacen hazañas por la ambición del sexo, del dinero, de todo lo que nos puede conducir a la maldad y al pecado. Pero no hay uno que se aventure, así como Pablo, a lograr esa paz con Dios, a vivir en esa paz de Dios hasta comunicarla a sus semejantes, o a seguir identificándose día y aún la misma noche, buscando ser como Jesús, identificándonos con Él. Pablo aquí hace un paro en lo que viene narrándonos de los efesios que no conocían a Dios. Es lo mismo que decir los gentiles que no conocen a Dios en Medellín y en Itagüí. Y se dirige a nosotros, déjalo de los gentiles y se dirige a nosotros. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y yo creo que es una cosa muy interesante. ¿De quién hemos aprendido nosotros? ¿De quién hemos aprendido? ¿Cierto? Nosotros vemos hoy como las iglesias están circulando porque quieren aprender en una parte de una cosa, en otra de otra, en otra de otra, pero todo de los hombres, pero no de Cristo. Yo me voy para tal iglesia porque allá hacen tal o cual cosa. Yo me voy para tal otra porque allá hacen tal o cual cosa. Pero qué bueno que hubiera una iglesia, y ojalá que fuera esta, donde se persigue esas motivaciones que nos pone delante Pablo. Eso que nos hace pensar en que debemos renovarnos cada día. Debemos renovarnos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, les dice a los efesios.
si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído. A veces encontramos personas que no oyen, aunque tienen buenas orejas. Esta semana nada más cogieron al orejón, un traficante con las esmeraldas de Muso, pero parece que no oye. Él vio la carrera que le tocó a su patrón, Carranza, pero siguió la misma carrera de él. Qué bueno que así fuéramos los cristianos. Vimos la carrera que recorrió Jesús, 33 años de pureza de vida. La carrera que le siguió Pablo, 20, 30 años, no sé cuántos, de imitación de Cristo. Y que nosotros viéramos también ese ejemplo en ellos y dijéramos, no me meto en la aventura, no de los valores de este mundo que perecen, sino en los valores eternos que permanecen para siempre. Voy a imitar al Señor Jesucristo de hoy en adelante, o ya lo estoy imitando para la gloria de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído o habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es su maestro? Le pregunto, ¿quién es su maestro? Yo sé que usted debe atenderme y debe oírme y debe hacer lo que yo les indique, pero mucho ojo, mucho oído a lo que yo digo, a lo que yo hago, porque yo puedo de pronto equivocarlos. Cristo dice, si habéis aprendido así de Cristo, si habéis oído así de Cristo, si habéis sido enseñados así de Cristo. Él es el ejemplo, Él es el ideal, Él es el modelo cristiano. Qué bueno que despertemos a esta realidad espiritual, como lo he repetido muchas veces. Despertemos a esta realidad. En este mundo nadie se va a quedar, todos nos vamos. Yo me iré primero, pero después sigue usted. Todos nos vamos a ir. ¿Qué vamos a decirle al Señor? ¿Que seguimos el modelo del mundo, de perversidad, de pecado, de maldad, de robo, de todo eso? ¿O que seguimos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo y todos los santos del Señor? Después Pablo nos pone un ejemplo muy interesante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, su vida pasada fue fea, la mía peor que la suya. Todos vivimos en maldad, en pecado, en inmoralidad, en desorden, en muchas cosas que Dios aborrece. Pero el mandamiento del Señor aquí es despojémonos de todo eso. Despojémonos de todo eso. Como dice mismo escritor a los Hebreos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Todos los mayores deseos que nosotros alberguemos en nuestro corazón un día terminarán, quizá muy pronto, no sé. Pero mis deseos espirituales de andar en paz con Dios, en la paz de Dios, de imitar a Jesucristo, ese no terminará, seguirá conmigo por la eternidad. Seguirá con usted por la eternidad. Él nos llama a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El espíritu de nuestra mente. ¿Qué es los pensamientos nuestros? ¿Qué es nuestras imaginaciones? ¿Qué
¿Qué es nuestros anhelos mayores? Toda esa cosa que nos funciona tanto el cerebro, que día a día a veces nos aflige, a veces nos angustia, a veces nos estorba, a veces nos hace pecar. Toda esa basura que dejamos albergar en nuestra cabeza, que no somos capaces de hacer lo que dijo Lutero. Lutero dijo que está bien que las aves pueden revolotear sobre nuestra cabeza, pero que no las dejamos asentar en nuestra cabeza. No las dejamos asentar. Yo soy de Cristo. Debería ser mi consigna desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo soy de Cristo. Y a Cristo he de servir, no al pecado, no a la maldad. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente donde se llena de la palabra de Dios, como nos dice una de las epístolas de Pablo. Una mente que se llena de los pensamientos de la vida más linda, más perfecta, que jamás ha pisado esta tierra, la vida del Señor Jesucristo. Pensamientos estos que nos surgen hermosos cuando leemos, guiados por el Espíritu, la palabra de Dios. De eso es que debemos estar llena nuestra cabeza. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente, dice el Señor. Es posible, somos personas vivas con nueva vida en Cristo. Podemos hacerlo. Él dice enseguida, y vestidos del nuevo hombre, vístase del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo, con esa obra redentora de Cristo, y en esa sangre fuimos justificados y fuimos renovados, nacimos de nuevo, fue restaurado ya ese hombre caído por causa del pecado. Ahora somos nuevos en Cristo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos seres nuevos. Yo pudiera asegurar que yo apenas tengo 48 años. Sí, apenas tengo 48 años. Los 30 que viví antes de conocer a Cristo fueron solamente una ofensa a Dios, una ofensa al Señor, todos ellos, aunque era muy religioso, pero era una ofensa constante a mi Señor. Y un día Él cambió mi vida, me dio el conocimiento suyo, por su gracia me salvó, me perdonó el pecado. Ahora Él me llama a renovar en el espíritu mi mente, a vivir para su gloria, a pensar en lo suyo, a no pensar en lo mío. De lo mío se ocupará Él, yo me ocuparé de lo de Él. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y en la regeneración, el día que nací de nuevo, fui renovado. Otra vez volví a ser lo que fui en mi origen en Adán, un hijo de Dios, un heredero del cielo, una persona salva. Tengo que caer en cuenta de eso. Yo no puedo olvidarme de eso. Yo no puedo que se me olvide todo, pero que no se me olvide lo que hizo Dios en mi vida. En justicia y santidad de la verdad, dice. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, en Cristo.
No cuando nacimos de nuestra madre, nació un bebé depravado. Pero cuando nací de Cristo, cuando nací por el Espíritu Santo, cuando nací de Dios, nació un hijo de Dios, heredero del cielo. Tengo que lanzarme en esa aventura de vivir en la paz de Dios y de imitar a mi Señor Jesucristo, identificándome con Él todos los días de mi vida. Seguirlo a Él hasta el día de la eternidad, cuando Él me entregue la casa que Él fue a hacer para mí. Él era carpintero, debe ser una casa preciosa. Él dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. Pero tengo que embarcarme, meterme en esa aventura preciosa, la más importante del mundo. No es tener bienes de este mundo, no es conocer el África, no es conocer ciudades 1000. Eso no vale la pena. Yo no conozco casi ni a Medellín y vivo feliz. Pero lo que no me debe dejar tranquilo es que yo no me he embarcado en esta aventura preciosa. He andado como cristiano, pero tengo que avergonzarme del Señor. No lo he seguido exactamente en sus pisadas. No me siento satisfecho. No me siento contento con mi modo de andar. Yo quiero identificarme con Él. Y les invito a ustedes a olvidarnos de lo que nos ha robado el sueño en estos años y aferrarnos a buscar la identificación con el Señor Jesucristo. Así como dice Pablo, ser como Él aún en su muerte, aún en su muerte. No quedar contentos, que ya me bauticé, que ya soy miembro de la iglesia, que ya me sé yo no sé qué poquito por ahí del Evangelio y yo no sé qué cuentos. No se sienta satisfecho con eso. El ser omnipotente, el ser infinito, ya comenzamos a conocerlo y la eternidad no bastará para conocerlo a plenitud, porque Él es infinito en todos sus dones y sus virtudes, en todas sus cosas. Y yo no debo sentirme contento si soy un hijo de Dios, si soy un hijo de Dios. Y estaba pensando, para terminar, en una palabra que usa Pablo, que cada que yo se la paso, y está muchas veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que yo paso mis ojos por esa palabrita muy corta, digno, me hace pensar, yo no soy digno todavía. Y es que él la repite tanto. Siempre está repitiéndola. Mire, siquiera 4 se las muestro. Colosenses 1:10, mire cómo dice él con Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo mismo que hemos predicado esta mañana. No lo repite Pablo, no lo resume así Pablo. Ahí está. Si nosotros vemos el mismo Efesios 4:1 aquí, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire usted, un preso
en una prisión oscura y fría de Roma, rogándome a mí que vivo plácido, que vivo suficiente de todo, rogándome. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Se os llamó a una vocación muy alta. ¿Cómo la tomáis en menos? ¿Cómo te hacen los descuidados? Está diciéndonos Pablo. Si la miramos en Filipenses 1:27, Filipenses 1:27, yo sé que usted la ha leído muchas veces, ojalá que le diga algo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mire, lo único que les pido es que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Como si me estuviera diciendo, Pablo, si te llamas evangélico, compórtate dignamente o quítate ese nombre. Y por último, Primera de Tesalonicenses 2:12. Primera de Tesalonicenses 2:12. Mire lo que dice allí, 2:12. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a vivir en el reino de Dios, en la gloria de Dios, en el cielo. Vamos a vivir en el cielo, hermanos. Y andamos indignamente participando de las cosas del mundo. Entonces, cada que yo paso mis ojos por esos textos, me siento muy mal. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Señor, nos sentimos muy felices de saber lo que tú hiciste por nosotros. Nos sentimos muy gozosos de saber que tenemos un destino feliz, seguro. Pero también nos sentimos muy responsables delante de ti, porque no hemos correspondido a tu amor, porque nuestra vida aún deja mucho que decir. Hemos andado buen trecho del camino ya. Nos queda poco tiempo. Señor, ayúdanos a rectificar. Ayúdanos a caer en la cuenta de que hemos de vivir la vida cristiana como tú nos enseñas en tu palabra. No de otra manera, sino como tú nos enseñas en tu palabra. Pedimos tu bendición en esta mañana sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén.